Vamos a abrir esta noche con algo que tanto nos gusta a los vecinos de Medina del Campo y toda nuestra comarca, sobre todo si somos amigos de los habitantes de La Zarza, porque hay que recordar que esta época del año La Zarza es la capital del nícalo. Habrá dicho alguien, ¿nícalo? ¿Es níscalo o níscalo? No, hablamos con propiedad y hay que decir nícalo en la zona que estamos. Y qué mejor que José María Lara, que es un aficionado a la micología, para que nos hable largo y tendido de este mundo apasionante. José María, buenas noches. Buenas noches, Javier. Nícalo, ¿no? Así como suena para ir entrando en materia, ¿no? Para mí, nícalo. Yo creo que cuando Dios, para los creyentes, la naturaleza para los no creyentes, dijo, pon nombre a las cosas, le dijo al hombre, nuestros antiguos, nuestros antepasados, los zarceños, comarcanos, o castellanos y leoneses, porque de norte a sur, de este a oeste, siempre hemos escuchado la palabra nícalo. Después han venido pues, nuevas modas, se han impuesto nuevas entradas en el diccionario que han tomado carta de naturaleza y se han apoderado de lo que era tan nuestro, ¿no? Seguro que nuestros viejos, nuestros antiguos dijeron nícalo, y cuando el mundo estaba cerrado, cuando el mundo no estaba tan abierto, no estaba tan homogeneizado, no estaba tan cerrado, entonces decíamos nícalo y nadie nos vino a entorpecer, nadie nos vino a alterar nuestra manera de expresarnos y nuestra manera de decir. Pero los medios de comunicación, indudablemente, probablemente porque alguno con ascendiente autoridad en una entrevista, por ejemplo, como esta que tenemos nosotros, dijo níscalo, se impuso, y en estos tiempos de pobreza de diccionario, de pobreza de expresión, pues la ley de la defensa, la ley del mínimo esfuerzo, impone una terminología empobreciendo terriblemente el lenguaje, porque en Castilla y León siempre se ha dicho o nícalo, o mízcalo, o nízcalo, níscalo poco, y sin embargo se ha impuesto, se nos ha impuesto. Es que, Javier, que Delibes, nuestro sacrosanto Delibes, en una novelita muy bonita, preciosa, muy naturalista, como él lo era, y muy buen escritor, Las ratas. Yo creo que es en la página 50 o la 52, dice, ¿de dónde venís, bergantes? Venimos de coger nícalos. O sea, Delibes dice nícalo. Y además yo, hace pocos días, sí, me llevé la gran satisfacción en la televisión en la que, yo no sé qué cadena es exactamente, en la que trabaja Arguiñano y su hermana. Su hermana dijo nícalo para gran satisfacción de mi parte, ¿sabes? Sí, pues hay que ver lo que nos toca, las explicaciones que nos toca dar cuando decimos la palabra nícalo, porque la gente, bueno, pero bueno, al final vamos a ver si se impone la cordura, ¿no? Por lo menos en nuestra región, en Castilla y León, nuestros antiguos dijeron nícalo, sí, y así lo hemos dicho siempre. Yo no sé, José María, si yo voy a saber que vas a traer aquí, pues esta muestra, hayamos traído una parrilla, o una plancha, sí, y una botellita de verdejo o de vino de la tierra, y hayamos degustado este manjar, ya lo haremos, ¿no? Porque esto está empezando. Este año ha llovido oportunamente, pero en poca cantidad, en escasa cantidad. Y se ha retrasado lo que podemos llamar cosecha micológica. Esto lo he recogido yo esta mañana, pues porque me dijiste ayer que viniera a explicar un poquito cómo estaban las cosas, cómo estaba la cosecha, cómo estaba la campaña, mejor dicho. Me están comentando que hay escasez de nícalos a esta época del año, que otros años ya por estas fechas parece que ya habíamos comido mucho nícalo, ¿no? Bueno, en realidad, Javier, el mes por antonomasia nicalero en nuestra comarca es noviembre. Noviembre. O sea, estamos empezando noviembre. Ha habido épocas, ha habido campañas en las que si llueve en San Antolín, llueve previamente en Santa Eufemia, posteriormente en Santa Eufemia, puede haber algunos nícalos por el Pilar, pero es excepcional, es raro. Lo normal es que los nícalos aparezcan en la abundancia deseada durante el mes de noviembre. Cuando nosotros hacíamos la fiesta de exaltación del nícalo, ¿recordáis la fiesta de exaltación del nícalo? Nos autodenominamos capital del nícalo en La Zarza, pues escogíamos una fecha final del mes de noviembre para asegurarnos la recogida, asegurarnos la cantidad suficiente y necesaria para la celebración de esa fiesta. ¿La temperatura está ideal, la que tenemos ahora mismo, con las lluvias y temperaturas? Estas lluvias de estos últimos días han sido fundamentales.
Ahora el enemigo mayor es la helada, ¿no? La helada, pero el nícalo, puesto que es el príncipe de nuestras setas, el príncipe de los hongos de nuestros pinares, aguanta mucho, ¿eh? Se resienten más las setas que son más primorosas, nacen antes, ¿eh? Todas estas que tengo aquí se resienten mucho más de la helada. El nícalo aguanta mucho la helada. De tal manera que si este año, si este año, como yo preveo, como yo quiero y como yo deseo, la cosecha es abundante, pues probablemente hasta el mes de últimos de diciembre, primeros de enero puede haber nícalo. O sea que en Navidades podemos comer nícalos. Sí, seguro, seguro. Estamos hablando de una temporada que esta mañana, bueno, pues has cogido unas muestras. Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí encima de la mesa, pues mira, José María? Encima de la mesa todavía faltan. He procurado traer setas, modelos, especímenes. Todo comestible. Típicos. Comestibles, por lo menos no tóxicas, ¿eh? Ahora vamos a explicar cuáles son estas variedades y, si puedo, indicaré algunas de las posibilidades culinarias que tienen estas setas, ¿no? Por ejemplo, toma una de la que quieras y explícanos un poco. Esta seta, que es preciosa, como veis, se llama platera. En la terminología internacional, en la nómina latina, se llama Cyclocide geotropa. El nombre común, el nombre con el que le conocemos es platera. Y la platera es una seta que puede alcanzar dimensiones casi gigantescas, es decir, puede tener hasta 20 centímetros en su sombrero, en la cabeza, en la sombrilla de la seta. ¿Es comestible? Es perfectamente comestible. ¿Y cómo está buena esta? Pues mira, he visto esta mañana una receta en la que dice que esta está riquísima, la llaman platera al oporto. Platera al oporto con vino porto, con un rehogado de ajo y cebolla, está buenísima, ¿eh? Entonces es muy apetecida, muy valorada en zonas de España con una raigambre y una importancia gastronómica tan importante como es el País Vasco, las Vascongadas y Cataluña, ¿no? Esta seta, la platera, es muy apreciada, desde el punto de vista culinario. ¿Qué tiene, José María, la zona de la zarza que estamos viendo, por ejemplo, que hay tanta cantidad y tanta variedad? ¿Qué tiene la zona donde habitas? Bueno, yo creo que la tierra, el pinar, la abundancia de pinos, de pinares, pues yo creo que tampoco es que sea en la zarza, ¿eh? Nosotros queremos tanto a la zarza que la hemos autoproclamado capital del nícalo, capital de la seta. Pero vamos, en la provincia de Ávila, en La Moraña, en tu pueblo, en Arévalo, en la tierra de Tiñosillos, pues hay muchas setas, muchas variedades de setas, y estas son muy comunes. Lo que pasa es que la gente que no las conoce, pues cometiendo un acto una tropelía, un acto de ignorancia suprema, las patea, las da una patada porque no las conoce, solo van buscando el nícalo, cuando la verdad es que la mayor parte de las setas que nosotros podemos ver en nuestras praderas, en los linderos de los caminos, en los pinares, la mayor parte de ellas son perfectamente comestibles. El problema es conocerlas. Claro, sin conocerlas es mejor. Fundamental conocerlas. Sí, si no las conoces es mejor no tocarlas. Los compañeros que van entrando aquí, los compañeros cámaras, se quedan todos con la copla de ese grande que tenemos ahí. Mira, esta se llama lepiota, macrolepiota. Le llaman también parasol, ¿no? Obviamente por eso se llama, por la forma tan típica que tiene el parasol. Y esta, pues, es una seta que hasta hace muy poco tiempo en la zarza, en nuestros pueblos, pues se despreciaba, era de las pateables, porque además es tan grande, tan majestuosa, tan apetecible a la vista, que se llevaba la primera de las patadas. Esta seta no es la que yo busco, que es la seta de cardo, o que es la seta de cañalbera, o que es el nícalo, ¿no? Entonces, ¿y esta cómo está buena? Esta está buenísima, rebozada. Rebozada. La macrolepiota procera, o el parasol, está buenísima, y además es que es absolutamente inocua, es perfectamente comestible, es perfectamente digerible, ¿no? Porque a veces conviene distinguir lo que es tóxico de lo que es venenoso, ¿no? Hay setas que son indigestas, ¿no?
pero no pasan de ahí, ¿no? Hay setas incluso que pueden producir alergia en determinados individuos, pero como lo produce el trigo, lo produce el gluten, lo produce cualquier fruta, ¿no? Pero esta es absolutamente comestible, perfectamente inocua y además de una vistosidad espectacular, ¿no? La Macrolepiota procera, el parasol. De estas hay muchísimas en los calveros, en las praderas, en las zonas más salitrosas y por desgracia hay muchas en nuestros términos. Hay que ver qué alegría tiene uno cuando va por Nícalos, por setas y de repente se encuentra un corrillo, empiezas a cortar. Eso es una alegría. Es el placer, yo creo, el placer más sublime que uno pueda encontrar en los otoños bonancibles, ¿no? Oye, cuando pasea por los pinares. ¿Cuál es vamos a ver, el idóneo, el corte idóneo? ¿A ras hay que cortar justamente por lo que es el sombrero? ¿O por dónde? Bueno, depende. Yo creo que el corte ideal es este, que es el que nosotros le damos. Hay que dejar la volva en la tierra, pero bueno, tampoco hay que apurar tanto porque si no se dislacera, se estropea, se delegna en las sombrillas el sombrero del nícal, ¿no? Entonces, este es el tamaño ideal, 1 centímetro, centímetro y medio por debajo del sombrero. Este es el corte ideal. Bueno, es conveniente dejar la volva, digo, en la parte inferior del tronco, del pie, porque ahí está el micelio. Y el nícalo, si se le trata bien, el hongo en general, si se le trata bien, es muy agradecido, de tal forma que si vuelves a los 15 días puedes encontrarte con los hijuelos, nuevos frutos, que ese micelio, que es la base de sustentación de donde salen estos frutos, que está enterrado en el suelo, está metido en la tierra, pues es el productor de toda esta riqueza y esta variedad de hongos y setas, ¿no? Conviene no estropearle, conviene no alterarle, conviene incluso arroparle, taparle. Aprovecho este momento para deciros que convendría desterrar de nuestros pinares, de nuestra operatoria, el rastrillo. Convendría desterrar esos ozamientos, esas escarbas que se hacen en torno a los troncos, porque lo que hacen es dejar al aire y al sol el micelio, que tiene que estar húmedo, que tiene que estar arropado para que vuelva a producir. Oye, hay cada vez más cultura del nícalo, irá por ellos ahí. Antes iba con un rastrillo, no, ahora va con un cuchillito uno, ¿no? Pues esto es lo que yo quiero transmitir, ¿no? Que hay que ser muy cuidadoso, hay que ser muy respetuoso. Hubo una época, tú la conoces, ya lo hemos hablado de esto, en la que el nícalo representaba para muchas familias de nuestros pueblos más del 50% de su presupuesto familiar anual. Entonces lo cuidaban con esmero, lo cuidaban con mimo, lo cuidaban con cariño, era su modo de vida, su modo de supervivencia. En este momento en que el nícalo ha pasado de ese estadio en el que era una cosecha de verdad, que servía para vivir y para comer, ha pasado a ser un deporte, una actividad lúdico-deportiva, yo creo que debemos de ser mucho más cuidadosos, todavía, que lo eran nuestros mayores cuando vivían de esto, o sobrevivían con esto. Era una especie de maná que caía del cielo todos los otoños para beneficiar, subvenir, atender, posibilitar la supervivencia de muchas familias que no tenían otra alternativa. O sea, lo suyo es con una navajilla, ¿no? Es decir, una navaja, hay navajas que tienen incluso muy sofisticadas, que tienen un cepillito, una navaja siempre en cesta, nunca en bolsa, porque las cestas permiten la dispersión de las esporas. Las esporas que están en las laminillas caen siempre que se las permita en ese acribado que puede suponer una cesta. En una bolsa no caen las esporas. Aquí vemos media docena de nícalos. ¿Cómo están buenos? Porque yo les he probado de varias formas, pero la mejor de todas, José María... Pues yo insisto, en la zarza el plato más típico es el nícalo con patatas. Con patatas. Pero yo creo que de verdad, el hongo como está bueno es casi sin tocarle, quitándole a la tierrilla, quitándole a la arena y a la plancha. A la plancha no pierden ni los caracteres organolépticos de gusto, de olor, de tacto, y entonces es de verdad como está bueno, como de verdad a uno le gusta, como es auténtico y natural, es comiéndole a la plancha. Pero vamos, en la zarza, te repito,
lo típico, la gente que va, atraída por nuestra condición de capital del nícalo, pues suele tomarlo, suele comerlo como aperitivo a la plancha, pero como plato de volumen con patatas, ¿no? Con patatas, muchísimas formas, ¿no?, de elaborar el nícalo. También al ajillo. Y estas personas que, bueno, pues hacen acopio, ¿no?, que suelen acudir porque les apetece muy a menudo, y de repente se encuentran con varios kilos y estos kilos se congelan. Eso está bien. Bueno, la industria frigorífica actual ha permitido todo esto, permite todo esto. Antiguamente nuestras madres y nuestras abuelas lo hacían en tarros, como se cuida la matanza, como se cuida y se mantiene la matanza con aceite, bien tapados, después son cocidos y se guardaban pues para épocas en las que el nícalo había desaparecido, como era pues el invierno y la primavera, ¿no? Sí, seguimos viendo, hay unos que tienen un color así como oscuro, esos... Mira, esta seta es la rúsula. En la zarza algunos la llaman la alcahueta del nícalo. ¿Sí? Es compañera, donde hay esta seta suele haber nícalo. Y si no les hay, están a punto de salir, ¿eh? Es como una especie de anunciadora, de precursora del nícalo. Se llama rúsula y es despreciada culinariamente. Tiene un sabor ácido, tiene un sabor picante, agrio, pero no es venenosa, ¿eh? No es venenosa. Y hay muchísimas, los nicaleros cuando las ven dicen ojalá fueran nícalos, ¿no? Y la verdad es que hay tantos nícalos como rúsulas. Lo que pasa es que la rúsula se desprecia y el nícalo se añora, el nícalo se desea y siempre te parece que hay poco, siempre te parece que hay menos. Un consejo es que si vemos un corrillo de este género... Sí, que oteemos, miremos, vemos, porque probablemente por ahí están los nícalos, y si no están a punto de salir, es el precursor del nícalo. Esas son las rúsulas. Que no son, bueno, no pasa nada. No tienen valor culinario, no tienen valor culinario, son picantes, no son agradables. Sí, no son agradables. Seguimos avanzando. Mira, esta es la seta de cardo, esta es la más apetecida, dicen que es la más fina. A mí me gusta la textura de la platera, me gusta la textura del nícalo, pero a la mayor parte de las personas la seta de cardo le entusiasma, ¿eh? Y además es muy prematura. Cuando uno añora, desea que vengan los nícalos, se consuela con las setas de cardo, ¿eh? Y este año, pues hasta ahora, que los nícalos se han retrasado, nos hemos entretenido, nos hemos satisfecho y hemos disfrutado buscando setas de cardo. Es el Pleurotus eringi. Pleurotus eringi es cardo en griego, y esta es una seta que tiene laminillas decurrentes que caen, es muy típica, la conoce todo el mundo. Y esta es la única de verdad que la gente de nuestros pueblos, temerosa de una posible intoxicación o envenenamiento, es la única que come. ¿Y esta cómo está buena, esta seta? Bueno, la seta de cardo. Como siempre, lo primero a la plancha. A la plancha es tan exquisita. Y luego está muy rica al ajillo y está muy rica con patatas también. O sea que la patata hace buena compañera. Muy buena compañera del hongo. La patata es buenísima, ¿eh? ¿La seta de cardo? La seta de cardo. Esta otra seta de cardo. Estas las he cogido para vosotros esta mañana. ¿Qué tenemos delante de ellas? Delante de ellas tenemos, mirad, esta seta que normalmente la llaman el hongo, en la zarza por lo menos, y me imagino que en los pueblos aledaños le llaman el hongo. Es un boletus. Se diferencia de las otras setas que hemos visto en que no tiene laminillas, sino tiene como tubitos. Son como tubitos, como una esponja, ¿eh? El boletus. Es de la familia del edulis, no es un boletus edulis. Esto se llama boletus pinícola, aparece en nuestros pinares. Pero es tan rico como pueda serlo el edulis, ¿eh? Este se come. A la gente le da miedo, a la gente le da un poquito de asco porque tiene una especie de mucílago, tiene una especie de pegamento, de líquido, de látex pegajoso, en el que a veces se pegan las propias moscas. Es como si fuera una tira de aquellas que colgábamos en el techo de nuestras cocinas cuando éramos niños, a falta de otros medios para combatir esos insectos tan desagradables, ¿no? Pero este es un boleto. Un boletus que aparece en abundancia en nuestros pinares y que es menospreciado e incluso despreciado e incluso pateado, como decía, porque
La gente no le conoce, la gente le tiene prevención y la gente no lo come. Pero esto es perfectamente comestible, es incluso rico y suculento, tanto como pueda serlo el Boletus edulis tan afamado. Este es un Boletus. Estas otras setas se llaman senderuelas. Se llaman también corros de brujas. Estas setas aparecen en rodales, aparecen en corros, por eso se les llama de esa manera, también se les llama senderuelas, hacen como un sendero. Aparecen en mucha abundancia. Se recolectan muy mal, hay que cogerlas con tijeras, estas hay que cogerlas con tijera. Con tijeras se cortan porque son tan abundantes, hay tantísimas, que uno se cansa de cortar. Tienes que sentarte, coger las tijeras y las llenas una cesta en nada de tiempo, más que la molestia de tener que estar cortándolas con mucho cuidado. Son muy ricas y además tienen la característica de que admiten un proceso de desecado. Nuestras madres, nuestras abuelas, las cogían con un hilo, las enhebraban en un hilo y las colgaban en un sitio seco y bien aireado, en el sobrado, en el desván. Sí. Y durante mucho tiempo se conservaban desecadas. Cuando las iban a comer, las iban a utilizar para hacer un plato en algún tipo de fiesta, de Navidad, pues entonces las metían en agua y volvían otra vez a hidratarse y adquirían los caracteres organolépticos de color, de textura, de olfato y de olor que tenían cuando se las recolectaron. Estas son las senderuelas, estas son los corros de brujas, en la nómina internacional se llaman marasmius oreades. Bueno, estas son muy ricas y hay muchas en todos los prados, en todas las praderas. Y tenemos uno que... Sí, perdón. ibas a comentar. El nícalo, ya lo hemos visto, ya le conocemos, este es el príncipe, como yo digo, del pinar. Tenemos esta otra seta que es un champiñón de pradera, es un champiñón de pradera. Se le llama Agaricus campester y aparece abundantísimamente, hay muchas especies parecidas, ¿no? Hay una que cuando se la toca se pone amarilla y esa es tóxica, no es venenosa, es tóxica, produce cuadros diarreicos, pero la mayor parte de ellas, como esta, saben a champiñón, pero con mucho más olor, con mucho más aroma, con mucho más sabor que pueden tener los champiñones de criadero. Y se cocina igual, ¿no? Se condimenta igual. Esto es un champiñón, es un champiñón de pradera, Agaricus campestre. Y luego pues os traigo estos vejines, que se llaman pedos de lobo, les conocemos cuando son jóvenes, como es este, son comestibles. Me parece que tienen escaso valor culinario, pero se pueden comer perfectamente. Entonces cortados, con un poquito de sal, con un poquito de aceite, pues están incluso crudos ricos. Cuando maduran, cuando se hacen grandes, al pisarles sueltan todas las esporas como si fuera una humareda, como si fuera una explosión de esporas. Sí, son los pedos de lobo. Y esto es lo que os he podido recoger esta mañana. Yo creo que estamos en la incipiencia, está comenzando la campaña. Yo espero, si te apetece, te cuadra y te viene bien, pues que para el mes de diciembre, pasado el Puente de la Purísima, podamos reencontrarnos y traer alguna variedad más y hacer una especie de resumen de lo que haya podido ser la campaña, que yo espero y deseo que sea halagüeña, que sea abundante y que permita disfrutar. Yo no sé, pero ahora mismo va uno por un pinar, José María, y si no hay un coche cada poco tiempo de gente buscando nícalos, es increíble. Eso es lo bueno y lo malo, ¿no? Porque el pinar y la naturaleza está hecha para disfrutarla, pero también está hecha para respetarla, porque si no nos la cargamos, la maltratamos, la matamos y termina por lo que en principio está llamado a ser un placer, un divertimento en esta época de sociedad de bienestar y sociedad madura, en la que, como decíamos antes, ya no es un bien de subsistencia, es un bien de divertimento, es un bien lúdico, tenemos que cuidarlo, tenemos que aprovechar, utilizar el pinar para nuestro recreo y nuestra satisfacción. No sé si la Junta... desde una forma culta de enfrentamiento con la naturaleza, es decir, desde el agradecimiento, desde la inteligencia, desde el respeto que debemos a la naturaleza para que nosotros, ya es un tópico, podamos transmitir
y entregar a nuestros hijos y a nuestros nietos aquello que nosotros heredamos. Yo no sé si la Junta de Castilla y León había sacado, bueno, hace unos años, una normativa que había que acudir a los ayuntamientos, me parece, para poder, bueno, pues acercarte a los pinares de la zona. ¿Sigue esto vigente? Sigue en vigor para todos aquellos montes públicos. Por ejemplo, en la Zarza esa normativa afecta a los pinares propios, a los pinares comunales, a los pinares del Estado, en una palabra para entendernos bien. Bueno, pues ahora, habida cuenta la facilidad que los medios que la red, los medios de comunicación actuales, las telecomunicaciones actuales nos permiten, pues se puede sacar incluso desde el pinar a través del móvil. Entras en la página web de la Junta, anunciada al respecto, normativa de recogida de hongos en Castilla y León, y te aparece allí y te aparece incluso el formato para acceder al permiso, ¿no? Lo pagas por internet y entonces no tienes ningún problema ni con los guardias. Incluso si vinieran los guardias en ese momento o antes sacas el permiso, la autorización y la pagas. Sí, ¿hay sanciones importantes por parte de la guardia? No conozco, pero me imagino que sí, que es una normativa que tiene por misión o pretende el mantener, conservar, respetar e incluso acrecentar las posibilidades lúdicas, económicas que puede producir este mundo, el mundo de los hongos, ¿no? Esto, José María, ¿cómo está bueno? ¿Con un vino verdejo? ¿Con un vino, digamos, Ribera? ¿Un vino de la zona? ¿Un vino tinto? ¿Con qué está bueno? ¿O da igual? Hasta con agua está bueno. Yo creo que está bueno de cualquier manera, hasta con agua, efectivamente. Pero yo creo, por ejemplo, la platera, pienso que le va mejor el tinto. A la platera, que tiene una textura más fuerte, más fibrosa, más firme, le va mejor el tinto. Pero, por ejemplo, al parasol, a la seta de cardo, le irá mejor el blanco. Es una opinión. El vino blanco le irá mejor. Pues, José María Lara, muchísimas gracias. Hemos conocido un poco más. Digo un poco más porque es un mundo tan amplio, ¿no? Tan extenso y tan interesante, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Pero a mí me gustaría eso, rematar, insistir, terminar insistiendo sobre ese aspecto tan importante que es el respeto a la madre naturaleza, el respeto a lo que hemos heredado para ser transmisores beneficiados de lo que hemos heredado para nuestros nietos y nuestros hijos y nuestros nietos. Que la naturaleza es magnánima, que la naturaleza da mucho más que recibe y que tenemos que cuidarla como a la madre que nos parió. Por supuesto, por supuesto. Pues José María, muchas gracias y te tomo la palabra. Gracias a ti. Para pasada Nuestra Señora, la Purísima, el Puente de la Constitución y la Purísima, podemos venir aquí y hacer una especie de resumen, una especie de análisis de lo que ha sido la campaña. Ya me contarás. Muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Muchas gracias.